Muchas gracias, muy buenas noches. Solamente un saludo muy rápido, señor presidente municipal. Muchas gracias por todo tu respaldo para concretar este sueño de traer de forma gratuita para toda la sociedad villalvarense estos 7 tesoros al ruedo. Muchas gracias al presidente del Buró Internacional de Capitales Culturales, don Xavier Tudela, por darnos este apoyo para que Colima sea durante 2014 todo el estado, todos los colimenses, capital americana de la cultura, lo que va a permitir una amplia proyección internacional de los tesoros de nuestro patrimonio y de las ideas, de los motivos, de las aspiraciones, de los sueños que constituyen el tejido de la sociedad cultural de Colima. De veras, muchísimas gracias. Ojalá que estas fiestas sean un motivo más de orgullo para todos nosotros. Y yo quiero dedicarle este espectáculo del día de hoy a un hombre que marcó un antes y un después de la cultura en Colima, el maestro Samarripa. Muchas gracias por todo su apoyo. Gracias, muchas gracias. Escucharemos la intervención de don Xavier Tudela, presidente del Buró Internacional de Capitales Culturales. Muy buenas tardes a todas y a todos. Un minuto solamente para decirles que desde el Buró Internacional de Capitales Culturales estamos muy contentos, muy felices, muy orgullosos de poder proyectar ante el mundo, a partir de lo que ustedes han decidido libremente, los 7 tesoros del estado de Colima. 7 tesoros que demuestran que todos ustedes, cuando se deciden a participar activamente para mostrar al mundo lo más icónico, lo más emblemático, lo más representativo de lo suyo, lo hacen y lo hacen muy bien. Miren ustedes, cuando la Petatera salió elegido como primer tesoro del patrimonio cultural del estado de Colima, yo, que no había estado nunca en la Petatera, pensé, ¿realmente será tan tesoro como han notado los colimenses? Y hace 15 días, cuando estuve aquí viendo cómo se estaba construyendo, y hoy que estoy aquí, una vez la Petatera está ya totalmente construida, yo digo que ustedes realmente nos han enseñado el camino, porque la Petatera y los 6 otros tesoros de su patrimonio cultural representan muy bien los valores que desde Colima, este año de Capital Americana de la Cultura 2014, queremos transmitir al mundo. Por lo tanto, muchas gracias, muchas felicidades y muy buenas tardes. Escuchamos la intervención y apertura de este magno evento a cargo del presidente municipal de Villa Álvarez, Enrique Rojas Orozco. Otro minuto nada más para agradecerles su presencia, para felicitarlos, porque este tesoro cultural sin duda alguna tendrá mucho que aportar al estado de Colima. Este evento con el que hoy damos inicio a esta festividad es gracias al esfuerzo a nuestro amigo Rubén Pérez, al gobernador del estado. Gracias, Rubén, por tu apoyo, por tu fortaleza. Gracias, presidente Almería, por acompañarnos. Amigo Javier Tudela, efectivamente, este es el tesoro cultural que obtuvo el primer lugar y que orgullosamente los villalvarenses nos sentimos de ser parte de esto. Por aquí están los amigos tabladeros, que año tras año hacen este tesoro para el disfrute de todos, pero hoy lo hacen para proyectarlo al mundo. Esta es la fiesta de todos los villalvarenses. Los invitamos el día de mañana a las 6 de la tarde a un foro sobre las cabalgatas. Para las 7 de la tarde, ahí en el jardín principal, develar una escultura extraordinaria de 7 caballos que representan, de 6 caballos que representan las cabalgatas, donde un caballo va solo para que puedan subir, montar y tomarse una foto, una escultura de caballos en tamaño real, en bronce. Los invitamos el día de mañana a las 7 de la tarde. Estas fiestas las hemos hecho con todo el amor, con todo el compromiso para todos ustedes. Muy buenas noches. Muchas gracias, los invitamos a pasar a su lugar.